Hola, como si esto fuera un cuento de ciencia ficción, empezamos por tercera vez tal como si fuera la primera. Es una máquina del tiempo bastante extraña la que se nos pone aquí. De nuevo estamos empezando por primera vez la clase número 2 de lenguaje y comunicación. La versión 3.0 de nuestra clase de lenguaje y comunicación. eh, que se llama Principios de Comprensión Lectora. Como siempre, ahora voy a hacer el saludo más rápido. Los voy a saludar como si fuese la primera vez que los estoy saludando y de nuevo les voy a preguntar desde dónde nos están viendo. Me van a regalar un bono. A ver, a ver, a ver. Estoy rojo, sí, las luces me hacen ver rojo. Yo creo, o tal vez que soy de un color extraño. Ya, pues, ¿de dónde están viendo? De Aconcagua, Concepción, Rancagua, Buin, Puerto Montt, Talca, Miami, La Serena, de Santiago, de Atlántico, de Hibernalia, de Peñaflor, del Monte, de Puente Alto, de Olmuela, Serena, de Afganistán, de Los Ángeles, de Rengo, Quilpué, Las Condes, Chonchi, desde San Carlos, desde Tierra del Fuego, Chiloé, Diego de Almagro, Sorno, San Javier, séptima región. Recién comenzó, pregunta alguien. Sí, supongamos que sí. Ya, Sonter viene de mi corazón, que me parece interesante conocer a alguien que proviene de mi corazón. Siempre he querido conocer cómo es mi corazón por dentro. Bueno, ¿de qué vamos a tratar la clase de hoy? Para quienes estuvieron en la clase anterior, em, hablamos de un asunto que era un poco, que a ustedes los tenía preocupados, que iban a ser los cambios que va a tener la prueba de lenguaje. ¿Se acuerdan quiénes estuvieron? Estos cambios que va a tener la prueba de lenguaje consiste fundamentalmente en que hasta el año pasado había una sección que tenía 15 preguntas que era de puros contenidos. Luego había una sección de manejo de indicadores de producción textual y luego una sección de comprensión lectora. Ahora ya no va a haber más esa sección primera de 15 preguntas de contenido porque la de los contenidos se van a evaluar en las mismas preguntas de lectura. Vane pregunta, muy ansiosa, ¿los cambios nos perjudicarán? ¿Por qué creen que los cambios los van a perjudicar? ¿Por qué ese miedo al cambio? Mejor veamos el cambio como una oportunidad. No sé si los van a perjudicar o no, yo creo que eso depende de cada quien, pero nosotros podemos prepararlos a ustedes de la mejor manera para que, o sea, prepararnos, que nosotros, no es que nosotros los preparemos, es que todos nos preparamos entre todos porque la educación es siempre un proceso colectivo. Bueno, ¿de qué se trataba la clase de hoy? La clase de hoy se trataba y se va a tratar de habilidades de comprensión lectora. A ver si recordamos la clase anterior que dijimos que las habilidades de comprensión lectora podían dividirse en tres niveles y eso es lo que hacen los tipos que construyen la PSU. Piensan que hay tres niveles: bacán, super bacán y el más bacán. El nivel de lector bacán, si uno lo dice de manera eh, de manera simple, uno diría, se trata de entender lo que leo. Tú eres un lector ya más o menos bueno si, por ejemplo, tienes un manual enfrente y lees las instrucciones del manual y sabes qué hacer. Pero ¿qué pasa con esto? Hay índices y estudios que dicen que en Chile un gran porcentaje de las personas no entienden ni siquiera instrucciones básicas.
Entonces, ya tenemos un problema cuando no podemos acceder a leer en el nivel textual, el nivel explícito del texto. La clase pasada les pregunté si ustedes sabían qué era lo explícito en un texto y dieron respuestas súper buenas. ¿Qué es el nivel explícito de un texto? Es lo superficial, lo que yo puedo leer aquí, puedo señalar, decir, conocer, saber o recordar información explícita del texto. Todo esto es explícito. Es literalmente lo que puedo tocar, señalar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo puedo entender lo explícito de un texto, ya voy bien con mis capacidades de lectura. Y ese es el Super Saiyajin 1. Luego sacáis el Super Saiyajin 2 cuando eres capaz de interpretar la información contenida en el texto, es decir, dar cuenta de lo implícito. ¿Qué es lo implícito? Lo implícito es la información que el texto contiene, pero que no aparece contenida en la superficie del texto. Es como si estuviese en las profundidades del texto. Esto lo dijimos en la clase anterior. Entonces, yo hacía un ejemplo, no sé, digamos, Suonter. Mi ejemplo era así. Suonter se puso su abrigo, salió de su casa, fue a comprar pan, volvió a su casa. El nivel explícito es ese. Suonter se puso su abrigo, salió de su casa, salió a comprar pan y volvió a su casa. El nivel implícito es todo lo que podemos inferir de eso. ¿Qué podemos inferir de la información que acabo de dar? Si Suonter se puso un abrigo, ¿podemos inferir algo sobre el día? Podemos decir que hacía frío, ¿cierto? Si hay 30 grados de calor, o sea, igual hay góticos que les gusta ponerse abrigos grandes con 35 grados de calor, pero la mayoría de las personas, si se ponen un abrigo es porque hacía frío. Podemos inferir también que Suonter tiene dinero, al menos tiene el mínimo dinero para comprar el pan. Y también podemos inferir que Suonter tiene una casa. ¿Podemos inferir que su mamá lo mandó a comprar pan? ¿Qué creen? ¿Podemos decir que es una inferencia válida que la mamá mandó a Suonter a comprar pan? No, ¿cierto? No es una inferencia válida, no tenemos cómo saberlo. Pero sí podemos inferir que Suonter necesitaba pan porque fue a comprar pan. Eso sí podemos saberlo. Entonces, todas estas informaciones que sin estar dichas están ahí en el texto se llaman informaciones implícitas. Y perdonen que repita esto de la clase pasada, es que van a ser los conceptos que vamos a ocupar todo el tiempo. Y ya el nivel pulento, bacán, Super Saiyajin nivel 3 es el de evaluar la información del texto. Pero es una evaluación fundamentada. Es decir, ¿de qué se trata esto de evaluar? Se trata de que podemos leer tan bien, tanto en el nivel explícito como en el nivel implícito, que podamos dar juicios fundamentados de aquello que estamos leyendo. Podemos reconocer valores, visiones de mundo, ideologías dentro de los textos. Podemos reconocer cómo se quiere orientar nuestra opinión hacia un lado y otro. Ahí ya uno es un gran lector. Cuando lees una noticia del diario y no solo entiendes qué es lo que pasó, no solo infieres cosas básicas, sino que también puedes saber
hacia qué postura ideológica te quiere orientar ese diario en específico. Ahí ya eres un lector o una lectora Super Saiyajin nivel 3 pulento bacán. Porque tienes la capacidad de juzgar, de evaluar la lectura. Entonces tenemos los 3 niveles. Pues lo primero es entender lo que dice el texto. El segundo es saber lo que el texto, sin decirlo en la superficie, lo dice igual. Y el tercer nivel es poder hacer juicios, evaluaciones sobre lo que el texto contiene. ¿De qué se trata el asunto ahora entonces? Como yo les decía, antes, cuando yo di la PSU, a mis tiernos 17 años, la PSU primero tenía 15 preguntas de contenido, luego venía 5 preguntas de conectores, luego venían 10 preguntas de plan de redacción, y luego las 45 restantes se repartían en 15 de léxico contextual y 30 de comprensión lectora. Ahora, en cambio, estas 15 preguntas, que eran de puros contenidos, se pasaron a lectura. Entonces, ¿cuántos años tengo ahora? Tengo 27. ¿Y cuánto saqué? Saqué como 810 puntos ese año. Igual yo creo que la prueba era más fácil antes. Pero eso no importa. Mi vida personal no importa. Lo que importa es lo que les estaba diciendo. Que ahora la prueba cambió. Siempre se criticó. Oye, 4 años de contenidos para 15 preguntas. ¿Cómo? ¡Qué ridículo! Mejor, y yo también creo que es mejor en realidad, evaluar los contenidos dentro de las mismas lecturas, porque lo que lo que importa no es tanto que no sepamos los conceptos de memoria. Si los conceptos teóricos que uno ve en lenguaje son para poder ocuparlos en las lecturas, finalmente es para poder leer y reflexionar sobre lo que se lee. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo creo que está bien que los contenidos y la comprensión lectora se junten. Y ya en las últimas 2 PSU, eso ya estaba insinuado. Ya tenemos preguntas de comprensión lectora que están mezcladas con contenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a empezar a revisar la sección de comprensión lectora del último ensayo que DEMRA ha subido, que corresponde con la PSU que se dio el 2012, que es el ensayo que publicaron el año pasado, y vamos a empezar a realizarlo antes de empezar a pasar materia. Primero vamos a ir a la práctica. La práctica nos va a ayudar a saber cuáles son nuestras necesidades teóricas y ahí vamos a ver los conceptos. O sea, nos vamos a preocupar de resolver ensayos primero, porque eso es lo que necesitamos. Sí, pues vamos a ir revisando el tiro, pregunta por pregunta. ¿Les parece? ¿Les gusta el plan? Si les gusta el plan, a mí me parece muy bien. Si no les gusta, me parece bien también, porque creo en que las personas pueden tener opiniones distintas. Y que las personas son distintas. Y que es importante que las personas tomen decisiones. Saber qué quieres estudiar es la primera gran decisión. Saber dónde es la segunda. Universidad Mayor cuenta con 34 carreras en 7 campos de estudio y 2 sedes preparadas para recibirte. Toma una decisión de futuro. Entra a umayor.cl y encuentra tu vocación. Entonces,
vamos a trabajar en este ensayo del que les había hablado. Este ensayo lo pueden encontrar en demre.cl en la sección de publicaciones. Tal vez sería bueno que les diera el link. Les voy a pegar el link en el chat por si quieren abrirlo. Miren, lo estoy escribiendo en el chat. Con este ensayo vamos a trabajar desde la pregunta 31. Ya, ¿qué es lo que yo les pido a ustedes, mis queridos amigos y mis queridas amigas? Lo que les pido es que no se concentren solamente en decir la respuesta buena y esperar a que yo les diga, sí, es la B. No, ahondemos en las preguntas. Como yo les decía en la clase anterior, nuestras posibilidades de éxito en la PSU suben, se incrementan si la conocemos. Lo que importa no es que seamos una máquina de responder preguntas, es que conozcamos el instrumento con el que nos están evaluando. Que nos hagamos amiguitos de las PSU. Amiguitos y amiguitas. Entonces, yo quiero que trabajemos estas primeras clases, las secciones de comprensión lectora. Quiero ver cómo están en estos aspectos. Miren, texto 1, que abarca de las preguntas 31 a las preguntas 33. Periodista, Nicole, ¿conoces a la nadadora Christelle Kobrig? Deportista, sí, ganó 3 medallas de oro en un sudamericano, en Medellín la semana pasada. La felicito. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte, porque se ven súper poco. Periodista, ¿y a qué crees que se deba esto? Deportista, es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física porque muchos lo encuentran poco femenino. Luego tenemos, si observamos bien aquí, la fuente, el Mercurio, 12 del 13 del 2006. Hace mucho tiempo atrás. Yo tenía 19 años, me dio nostalgia. Miren la pregunta, número 31. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? Esta es una pregunta de contenido. A ver, ¿de qué contenido estaríamos hablando? Si lo que nos preguntan es... ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho? Son contenidos de la prueba que se trata de que podamos diferenciar un hecho. Estoy dibujando con el mouse. Queda horrible en verdad. Pero bueno, es lo más parecido que tengo a una pizarra hoy día. Para la próxima clase voy a pedir que me tengan la pizarra. Un hecho de una opinión. Esos son los contenidos que nos están evaluando en esta pregunta. Que según el currículum nacional, desde chiquititos, tenemos que aprender a reconocer cuando se está hablando de un hecho y cuando se está hablando de una opinión. ¿Qué cosas vendría a ser un hecho y qué lo diferencia de una opinión según ustedes? Partamos por lo teórico antes de resolver la pregunta.
qué es un hecho y qué es una opinión. Ya en la opinión se emiten juicios, el hecho es objetivo y la opinión es subjetiva. El hecho es algo que se hizo. El hecho se puede comprobar, la opinión es un juicio de valor, dice Febas. El hecho es objetivo, están súper bien, el hecho es objetivo y la opinión es subjetiva. Perfecto. La opinión tiene juicios de valor. Un hecho, por ejemplo, un hecho, es decir, el profe Pablo acaba de intentar dibujar a Goku. Eso es un hecho, es incuestionable. Está ahí, pasó, ¿cierto? En cambio, si yo digo, pucha, que quedó feo el Goku, es una opinión. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo un juicio de valor. Estoy diciendo que algo es feo. Cuando digo que algo es feo, que es bonito, que es sublime, que es grotesco, que es ominoso, estoy haciendo juicios estéticos. Cuando digo que algo es bueno, cuando digo que algo es malo, cuando digo que algo es moral, cuando digo que algo es inmoral, cuando digo que algo es cuestionable, estoy haciendo juicios éticos. Todos esos son juicios de valor. Yo estoy estableciéndole valor a las cosas y eso lo transforman en una opinión. Entonces, la diferencia entre un hecho y una opinión es que el hecho no tiene juicios de valor de por medio y la opinión, en cambio, sí. Entonces, volvemos a la pregunta de la PSU. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? A. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad. B. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte. C. Porque muchos lo encuentran poco femenino. D. Sí. Ganó 3 medallas de oro en sudamericano. E. Es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad. Puede ser verdad o no, pero es una opinión de ella. Ella tiene esa visión. B. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte. Ahí ya está claro, está diciendo que es bueno. Al decir que algo es bueno ya hay juicio de valor, por lo tanto ya hay opinión. Porque muchos lo encuentran poco femenino. Ahí hay una opinión. Encontrar algo poco femenino, masculino, es atribuirle valores de género a las cosas. Hoy qué poca femenina es ella, que tal y tal, o que femenino es él. Y son valores que finalmente son valores personales y culturales. En cambio, si yo digo, sí, ganó 3 medallas de oro en sudamericano, es simplemente un hecho. O se ganó las medallas de oro o no se las ganó. Y podemos ir al comité que organiza los Juegos Sudamericanos y preguntar, oigan, ¿y esta deportista se ganó las medallas de oro o no? Nos van a decir, sí, pues se las ganó. Y yo voy a decir, ah, sí, entonces es verdad, es un hecho. La D es la correcta. Entonces, y la E es que estamos en un país machista. Eso también es una opinión. Una opinión personal, que puede ser cierta, pero es una opinión. De nuevo, más preguntas de contenido.
si esta PSU, este ensayo se parece a cómo va a ser la PSU. ¿A qué situación de interacción comunicativa corresponde el fragmento anterior? Ya, no puede ser más fácil, ¿cierto? Cuando un periodista le pregunta algo a alguien que le responde cosas, ¿qué género es? Es una entrevista, ¿cierto? Demasiado fácil. ¿Qué es una conversación? Una interacción comunicativa que no tiene orden ni concierto, no hay reglas, cualquiera puede intervenir como quiere, etcétera. Súper bien, bacán. La opinión no es una interacción comunicativa. La opinión es más bien el contenido de un mensaje. Un mensaje puede contener una opinión, pero la interacción comunicativa se le llama a las situaciones en las que distintos agentes comunicativos, como dice su nombre, interactúan entre sí. La opinión aquí es un distractor. Esta es la que está más mal de todas. Mal, 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 muy mal, muy mal. Muy mal distractor. Nunca vas a ser cierta. Luego tenemos C, discusión. Para que fuese discusión tendríamos que ver que entre los interlocutores se están planteando perspectivas distintas. A veces creemos en Chile que discusión es pelear. No, discutir no es pelear, es intercambiar puntos de vista distintos nomás. A mí me gusta discutir, me carga pelear, soy una persona muy pacífica, pero me encanta discutir, me encanta intercambiar mis puntos de vista con gente que tiene puntos de vista distintos. Sin embargo, aquí el periodista no le interesa plantear su opinión, le interesa que la deportista dé su opinión. Y eso, cuando el periodista está buscando sacarle la opinión a otra persona, se llama entrevista. Finalmente, el comentario no es una interacción comunicativa, sino que también, como la opinión, es el contenido que puede tener un mensaje. Del comentario yo digo, comento como algo. Oh, vi esta película, me gustó harto, me entretuve viéndola, aunque me quedé dormido en la mitad, pero no importa porque puse el DVD de nuevo después de donde la había dejado. ¿Necesariamente debe ser un periodista para hacer una entrevista? No, no es necesario que haya un periodista. Lo que define que sea una entrevista es el tipo de interacción comunicativa que hay, en que no es una conversación, no es un intercambio simétrico de ideas, en el que el tema puede variar de forma azarosa. Tampoco es una discusión donde las dos personas están intercambiando ideas. Lo que define la entrevista es que hay una persona que quiere obtener información y otra persona que da información. Hay una situación asimétrica, digamos, entre ambos participantes. ¿En qué se diferencian A y C? En que la conversación no tiene un tema fijo. La conversación es lo que hacís cuando llegáis al colegio y te ponías a hablar con tus compañeros y el profe te dice, oye Vicente, guarda silencio, y tú seguías hablando con tus compañeros ahí cuchicheando y de repente el profe se enoja y te reta. Bueno, eso es conversar, po. La discusión es en torno a un tema y es un tema en torno al cual hay una diferencia. Yo creo que es mejor la PlayStation 4. Voy a argumentar esto. No, ¿cómo se te ocurre que va a ser mejor la PlayStation 4? Todos sabemos que es mejor la Xbox One. Ahí sería una discusión, se están intercambiando puntos de vista distintos. ¿Cuál es la diferencia entre opinión y comentario? Yo diría que es una diferencia como de nivel.
todo comentario tiene opiniones. Pero el comentario es hablar sobre otra cosa. Es que está difícil. ¿Saben qué? La próxima semana voy a darles esa respuesta. Dentro de los documentos técnicos que sacó el DEMRA ahora, decía que precisamente esta categoría del discurso del comentario confundía a harta gente. Entre ellas, a mí. Yo también me confundo. Y como no quiero, prefiero reconocerme ignorante y en vez de darle información que los pierda más, no les voy a decir la diferencia entre opinión y comentario, la intuyo, pero no quiero andar carrileando. Sí, Febas puede tener razón, el comentario tiene hechos y opiniones. Yo creo que la opinión es algo más particular que el comentario. Los comentarios tienen opiniones, pero también pueden tener hechos. Como está diciendo Febas, que es una persona muy cooperadora. En todas las clases ha hecho aportes interesantes. Hay que reconocerlo. Vamos a otro texto entonces. Carrilear, no carrear. ¿Qué es carrilear? Carrilear en el chileno coloquial significa hablar de algo de lo que uno no sabe como si supiera. Eso es carrilear. Ya no me molesten por mis modismos. Soy chileno. Aparte de que yo creo que todas las formas de lenguaje son válidas. Ah, verdad, me faltó una pregunta. En el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? A. Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de los deportistas nacionales. B. Llegar a un acuerdo respecto de prejuicios sociales que impiden la participación femenina en el deporte. C. Establecer un tema de discusión sobre las repercusiones del deporte chileno en el contexto latinoamericano. D. Promover la actividad deportiva de la interlocutora, una campeona nacional de natación. E. Obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. Entonces, primero, esta pregunta apela a información explícita o a información implícita. A ver qué tienen que decir al respecto, mis geniales amigos. Llega un momento en el que nosotros nos tomamos un break de descanso. Les dejo planteada esta pregunta como pregunta desafío. Como esta clase ha tenido problemas, no me voy a tomar 10 minutos de descanso. Me voy a tomar solo 5 minutos de descanso. Y sí, apela a información implícita, porque se debe inferir. Nos dice cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta. Y si subimos al texto, nos damos cuenta que en ningún momento quien pregunta, y quien pregunta, el periodista. El periodista es el que pregunta. En ningún momento el periodista dice, mi propósito comunicativo es tal y tal. Si lo dijera, sería comunicación explícita. Pero como el periodista nunca dice cuáles son sus intenciones comunicativas, nosotros tenemos que saber que se nos está pidiendo averiguar por información implícita. Como que nos metamos en la cabeza del periodista y digamos qué es lo que él quería obtener con eso. Como es una pregunta desafiante, yo se las voy a dejar como pregunta desafío. Les pongo de nuevo en el chat el link al ensayo con el que estamos trabajando y me voy a tomar 5 minutos de descanso donde voy a desaparecer.
pregunta desafío que es presentado a ustedes por Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entonces les dejo planteada esta pregunta. Vuelvo en 5 minutos.
Hola, hola, hola. Estoy de vuelta. ¿Cómo están? Entonces resolvamos nuestra pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Mm. En el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? A ver, ya dijimos cuáles eran las alternativas. Vayamos al texto. ¿Cuál es la información que quiere indagar, en la que quiere indagar el periodista? Quiere preguntarle, ¿cierto?, sobre la participación de las mujeres en el deporte. Esa es la información que le quiere sacar, ¿cierto? Entonces aquí tuvimos que acudir a la información implícita, porque en ningún momento el periodista dijo mi intención comunicativa, mi propósito comunicativo es este. Eso es algo que tenemos que inferir nosotros. Pasemos al siguiente texto. Texto 2, 34-35. La capacidad de llenarnos de sentimientos no es un producto ni un objeto exterior a uno, sino una función y un instinto humano innato y muy intenso. Gracias a ella podemos contemplar los dibujos de Arthur Rackham sin necesidad de leer los cuentos de los hermanos Grimm y aún así recibir muchísima información sobre lo que sucede en la historia. A través de esta capacidad para conmovernos, podemos hacernos una idea del conjunto. Estos relatos, ilustrados o no, entendemos que son una auténtica forma de arte, tan enérgicos como los cuadros modernistas, tan antiguos y misteriosos como las representaciones prehistóricas dibujadas a la luz del fuego sobre los muros de las cavernas de Lascaux. A pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a los hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Clarisa Pincola Estés, Introducción a los cuentos de los hermanos Grimm. Tiana Ortega dice, estos tipos de textos son tan inútiles y me dan sueño. ¿Dónde hay un hecho y dónde hay una opinión en lo que dijo Tiana? La pregunta anterior para los que preguntan era la E, para los que fueron a comprar el pan. Tiana Ortega dijo, estos tipos de textos son tan inútiles y me dan sueño. ¿Qué es un hecho y qué es una opinión? Una opinión es que sean inútiles. Ella opina que son inútiles. Que le dan sueño es un hecho, porque a uno hay cosas que le dan sueño. Pues. A veces es tarde y uno le da sueño, eso es un hecho, no es una opinión. ¿Verdad? Es Tania, no Tiana. Leí mal, disculpa. Sí, sí sé, es que tengo una amiga que se llama Tiana, entonces me confundí de nombre, pues sí, soy un ser humano y a veces me confundo. No descalifiquen así. No está bien decir lo que dijo Pedro Palza 1, 2, 3 y a la segunda que alguien diga a alguien así, lo vamos a echar. Hay que ser respetuosos con todos aquí.
Tenemos una pregunta de léxico contextual. 34. Terroríficos. ¿De qué se tratan estas preguntas? Tenemos que encontrar entre las alternativas la que mejor reemplace a la palabra que está subrayada, tomando en cuenta dos cosas: significado y contexto, connotación y denotación. ¿Quién conoce la diferencia entre connotación y denotación? Vamos a aprovechar. Se ve súper chiquitito. Denotación y connotación. ¿Cuál es la diferencia entre la denotación y la connotación? Ambos son significados de las palabras. El significado de las palabras tiene una dimensión que es denotativa y otra dimensión que es connotativa. La denotación es el significado que tiene para la lengua, en la cual estamos todos los hablantes de una lengua de acuerdo qué significa algo. La connotación es el significado que adquiere la palabra en el contexto. Algo puede querer decir una cosa en el contexto que no necesariamente tiene que ver con lo que la denotación dice que es para la lengua, es decir, en el diccionario. La denotación tiene que ver, no es tanto el objetivo y lo subjetivo. No lo vean así como objetivo o subjetivo, sino que la denotación es el significado que una palabra tiene para el conjunto de los hablantes de una lengua. La connotación es la palabra el significado que adquiere en su contexto. Entonces, si por ejemplo nos vamos a ver a Goku, yo digo, ¿está bonito Goku? Digo, oh, qué bonito que está ese Goku. Bonito, la denotación que tiene en la lengua es algo que es bello, que produce agrado. Pero en este contexto, si yo digo, está bonito Goku, la connotación que tiene bonito es irónica, es decir, todo lo contrario. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre connotación y denotación. Para la denotación, bonito, ¿qué significa? Algo bello, agradable. Pero la connotación es exclusiva de este contexto. ¿Cuál es este contexto? Nosotros haciendo una clase donde estamos mostrando a un Goku. Y decimos, uy, qué bonito este Goku. Y lo que queremos decir en verdad es que quedó feo, pues, si lo hice con el touchpad del computador. Esa es la diferencia entre denotación y connotación. En léxico contextual, ¿por qué estábamos hablando de eso? El léxico contextual tenemos que tomar en cuenta la connotación y la denotación de la palabra. O sea, ¿qué significa para el diccionario y qué significa en el contexto? Repito para los que no les quedó tan claro. La denotación es el significado de la palabra con la que todos estamos de acuerdo. El que aparece en el diccionario. La connotación es el significado que una palabra adquiere en el contexto específico en el que se está diciendo. Entonces, en léxico contextual siempre tenemos que mirar esas dos dimensiones, la dimensión denotativa y la dimensión connotativa. Aquí se nos dice terroríficos. Vamos al contexto. El contexto dice, en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas.
Algo catastrófico. ¿Puede reemplazar ahí terrorífico? Lo catastrófico es algo que provoca males que hacen mucho daño. Algo terrorífico es algo que da mucho miedo. No nos sirve a catastrófico. Le vamos a decir que no a esto. A no es. Fantasmagóricos. Lo fantasmagórico puede ser terrorífico. Lo fantasmagórico puede llegar a ser terrorífico, pero es algo más particular. También puede ser terrorífico algo que no es fantasmagórico. Si como dice un cuento de Cortázar, no sé, pues escuchar lobos a lo lejos, más allá de un muelle, puede ser terrorífico, pero no es fantasmagórico porque no necesariamente tiene que ver con fantasmas. Entonces lo fantasmagórico es mucho más específico que lo terrorífico. No nos sirve. Deleznables y abominables significan más o menos lo mismo. Es algo moral. Algo deleznable es algo que uno rechaza moralmente. Tu acción es deleznable, le hace mal a la humanidad. Estás dándole un pésimo ejemplo al resto de las personas con tu acción deleznable. Y una acción abominable ya es una cuestión que hay que abominar, que hay que rechazar totalmente. Es algo que solo produce rechazo. La B espeluznante es la que nos sirve. ¿Qué es nuestros miedos más terroríficos? Los miedos que nos dan más susto. ¿Qué es lo espeluznante? Lo espeluznante es lo que da caleta de susto. Por lo tanto, la alternativa correcta es B, espeluznante. Es decir, que da caleta de susto. ¿Estamos bien? Ahora se nos hace una pregunta de información explícita. ¿Y cómo sabemos que es información explícita? A ver, Teón dice, connotación podría ser lo que mejor encaje con la idea del texto. ¿Estaría bien agregar eso a la definición de connotación? Sí, está súper bien. Connotación podría ser lo que mejor encaje con la idea del texto. Sí, estás bien, muy bien. Gracias por tu aporte. Aquí tenemos que buscar, nos dice, según la lectura del fragmento. Así que la respuesta la tenemos que buscar explícitamente del fragmento. Cuando yo les digo de que hay que conocer la prueba, cuando les digo que hay que conocer la prueba, lo que les digo es que aprendan a fijarse por este tipo de cosas. Que diga, según la lectura del fragmento. ¿Qué caracteriza al instinto humano? Ya sabemos que la respuesta debería estar en el fragmento. A, la posibilidad de percibir el entorno. B, la función de recrear el mundo invisible. C, el potencial para emocionarse con lo observado. D, la disposición para el asombro ante lo nuevo. E, la capacidad de reaccionar ante los miedos. A ver, ¿dónde habla del instinto humano? La capacidad de llenarnos de sentimientos no es un producto ni un objeto exterior a uno, sino una función y un instinto humano, innato y muy intenso. Ya, el instinto humano hace que podamos llenarnos de sentimientos y por eso podemos contemplar los dibujos de Rackham y recibir muchísima información sobre lo que sucede en la historia. Nuestro instinto nos lleva a representarnos las cosas. Entonces, si aquí se nos está hablando de llenarse de sentimientos, ¿cuál de estas alternativas refiere a la emocionalidad? La C.
el instinto humano lo que hace es poder emocionarse ante lo que ve, según este texto. Acá hay algunos que se nota que tienen talento para escribir, aunque la Tania dice que tienen poco hablamiento. Quienes no tienen tanto léxico, pues están a tiempo para mejorarlo, son súper jóvenes. Eso es lo bueno de ser joven, y uno puede mejorar. Siempre, el ser humano es perfectible. Pero los que ya escriben bien podrían pensar en dedicarse al periodismo, ¿eh? ¿Estás pensando en estudiar periodismo? Entonces tengo que contarte algo. La Escuela de Periodismo de la U Mayor es la única en Chile que te entrega un doble título, convalidando tus estudios con toda la comunidad europea. Ingresa a umayor.cl e infórmate. Ya. Continuamos con esta resolución de preguntas. Miren, esta es una pregunta en la que se nos pone un texto visual que emplea recursos icónicos como los dibujos y el tamaño de las fuentes. Recursos icónicos como el tamaño de las fuentes para comunicar cosas. Leamos el afiche. Repita en voz alta: no me importa el mundo de los niños. Seguro que le será difícil la primera vez. Aún más difícil repetirlo una segunda. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. UNICEF con su colaboración pretende la protección integral de la infancia. Contribuye a lograr un mundo más justo haciéndose socio de UNICEF. Aparece en una línea punteada entonces. Si desea más información sobre UNICEF, envíe este cupón al apartado de correos número 12021 Madrid. Nombre, dirección, población. Toda la publicidad de UNICEF es dada gratuitamente. Tenemos entonces el mensaje. Repita. ¿Dónde sale ahí? Repita en voz alta. Veamos. Repita. Reanude, reitere, replique, insista, reincida. Está muy fácil. Reanudar es volver a empezar algo. No es hacer algo de nuevo. Si yo dejo la clase tirada y vuelvo y la sigo haciendo, ahí la estoy reanudando. Reiterar es repetir. Replicar es contestar. Insistir es mantener un afán. Reincidir es volver a cometer una cosa habitualmente mala que uno ya hizo. Por lo tanto, la respuesta correcta es reiterar, no es replicar. Replicar es contestar. Como en un debate. En un debate yo digo mi posición. Y digo, tú eres esto. Y se le dice al otro, ¿tienes derecho a réplica? El derecho a réplica es el derecho al otro de contestar después de que yo le dije que era A, B, C, D. Me diga, no, yo no soy A, B, C, D, soy E, F, G. Puedo ser muy F, puedo ser muy G, pero nunca más me digas que soy A, B, C. Ese es el derecho a réplica. Por eso, la respuesta correcta es B, reitere.
integral. ¿En qué contexto aparece? UNICEF con su colaboración pretende la protección integral de la infancia. Algo integral en este sentido no es como el pan integral, sino como algo que se da en todos sus aspectos. ¿Cómo es una persona integral? Una persona integral sería una persona que es muy buena en sus relaciones de amistad, es muy buena en sus relaciones de pareja, es muy culto, hace deporte, cuida su salud, se ocupa del bien común, participa de la vida ciudadana y política. Esa sería una persona integral. Entonces, integral especial, no, pues. Especial es algo que amerita una atención distinta a la del resto. Pertinente es que tenga pertinencia. Integral es algo que se ocupa de todos los sentidos. Pertinente es algo que está bien, que se adapta. Básica no, pues. Básica es todo lo contrario a integral. Por ejemplo, si yo quiero proteger integralmente a un niño, tengo que proporcionarle techo, educación, salud, contención afectiva, educación valórica, entretención. En cambio, la protección básica a un niño será darle un techo, abrigo y comida y tal vez educación. No, pues aquí a la UNICEF dice que lo que le interesa es proteger integralmente a los niños, o sea, cubrirlo en todas sus necesidades. Adecuado a un juicio de valor, pero no se nos indica qué vendría a ser aquí lo adecuado. ¿Lo adecuado qué es? ¿Que no hayan niños que mueran de hambre en el mundo? ¿O que todos los niños en el mundo tienen derecho a una educación de excelente calidad para poder desarrollar mejor sus capacidades? Todo, para poder desarrollar sus capacidades, todo lo que éstas le permitan. En ese sentido, global e integral son las que más se acercan. En la medida en que algo que se ocupa de forma global de un problema es que se ocupa de todos los aspectos del problema. Veamos unas últimas preguntas antes de terminar la clase, pero quiero que sea con poemas. Me gustan. Vamos a seguir trabajando en este ensayo en la otra clase, pero para despedirme, es mi capricho, me gustan los poemas. ¿Dónde hay poemas? ¿O no hay más poemas? No hay poemas. Ya. A ver, escojamos un texto corto para terminar esto. Ah, ya sé cuál. Un fragmento de esta novela gótica Drácula, de Bram Stoker. Me enteré de que mi posadero había recibido una carta del conde, en la que le indicaba que me reservara la mejor plaza de la diligencia. Pero cuando le pedí una información más detallada, me pareció algo reticente y fingió no entender mi alemán. No podía ser cierto, ya que hasta ese momento me había comprendido perfectamente. Al menos contestaba mis preguntas como si así fuera. Él y su esposa, la anciana señora que me había recibido, se miraron asustados. El hombre masculló que le habían enviado el dinero por correo y que eso era todo cuanto sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo,
Tanto él como su esposa se santiguaron, y tras asegurarme que nada sabían, se negaron a añadir una sola palabra. Estaba tan próxima la hora de partida de la diligencia que no dispuse de tiempo para interrogar a nadie más, pero todo resultaba sumamente misterioso y nada alentador. Alentador. Háganlo ustedes esta vez. ¿Cuál dicen que es? Interesante, reconfortante, animado, esperanzador o grato. Algo interesante es algo que llama la atención. Algo alentador es algo que te da ánimos para hacer algo. No, interesante no es. Reconfortante es algo que luego de estar cansado te devuelve las energías. No, no es. Animado. Algo alentador te puede hacer sentir animado, pero entonces te debería decir nada animador, no nada animado. Esperanzador. La esperanza nos da ganas de hacer cosas, nos alienta. Esa está bien, es la D. Grato, no. Grato es algo mucho más específico. Grato es algo que agrada. Así que, como todos ustedes han dicho, la alternativa correcta es D, esperanzador. El fragmento leído se puede clasificar como un relato de sucesos fantásticos, suspenso, hechos insólitos, terror o viajes. Esta pregunta es súper engañosa, me gusta mucho. Sin duda, es suspenso. Drácula, si leyésemos el libro entero, nos daríamos cuenta que es una novela de terror, donde hay sucesos fantásticos, hechos insólitos, y hay viajes. Pero no se nos está preguntando por toda la novela de Drácula, se nos está preguntando solo por el fragmento leído. ¿Y cuál es el elemento del fragmento leído que produce suspenso? Primero, el tipo, el que atendía a la posada, el caballero, ya llega Van Helsing y el posadero lo recibe con una carta del conde en que le reservaban la mejor plaza. Y hasta ese momento el posadero entendía súper bien su alemán, pero cuando le pidió más detalles, el posadero como que dice, no, yo no sé, yo no entiendo bien el alemán. Pero ante eso Van Helsing sospechó porque hasta ese momento se habían comprendido bien. Contestaba sus preguntas. Él y su esposa, que era una señora que estaban, se miraron asustados. Van Helsing no sabía por qué. Y después Van Helsing le pregunta si conoce al conde Drácula y se santiguaron así. Se asustaron. No hemos visto nada sobrenatural, nada de terror. Simplemente se nos crea una situación en la que se nos muestra que está pasando algo extraño. Aquí hay algo de lo que preocuparse. Entonces, la gracia de esta pregunta es esa. Si se nos preguntan, Drácula, ¿es una novela de...? Es una novela de terror, donde hay sucesos fantásticos, pero no se nos pregunta por la novela.
Se nos pregunta por el fragmento leído. En el fragmento leído no alcanza a ver terror ni alcanza a ver elementos fantásticos. Solo hay una situación rara. ¿Cuál es la situación rara? El posadero se había comportado súper normal. Todo bien, qué bueno que usted está aquí. Y de repente le preguntan por Drácula y queda así. Entonces ahí el narrador se da cuenta que pasa algo raro. Esa sensación de misterio, de raro, se llama suspenso. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. Veamos la última pregunta antes de terminar la clasecita de hoy. El narrador dice que el posadero fingió no entender mi alemán y así no respondió a lo que le había preguntado. En este hecho comunicativo, el receptor provoca una falla en la comunicación, recurriendo al siguiente factor de la comunicación. Es una pregunta de contenidos. Lo que les digo, ahora los contenidos se van a evaluar en las preguntas de lectura. Si leer a Parra sirve para prepararse para la PSU, claro que sirve. Teón, ¿tú qué preguntas? Sí, en efecto. El factor del lenguaje, el factor de la comunicación que se supone que falla, es el código. El código es la lengua es el alemán. La respuesta correcta es C. Así, chicos y chicas, terminamos la clase del día de hoy. Son las 8:15. Estas clases habitualmente duran hasta las 8, pero hoy día tuvimos más problemas para empezar, así que la extendimos un rato más. Les agradezco mucho la atención puesta. Espero que la clase les haya servido, que se hayan entretenido, que la hayan disfrutado, que se hayan reído y que les guste nuestro estilo de presentar los contenidos. Hay un grupo en Facebook de Puntaje Nacional del Lenguaje y Comunicación. Las indicaciones para entrar, ¿cómo habría que buscarlo? Puntaje Nacional Lenguaje y Comunicación. Oficial. Tiene entre paréntesis oficial el grupo de Facebook nuestro. Ahí pueden entrar, está el profe Nico, estoy yo metido en el grupo, pero sobre todo lo importante es que se ayuden entre ustedes. La colaboración mutua es crucial para la vida en general, porque es un buen valor colaborar mutuamente, pero las personas que colaboran entre sí para preparar la PSU tienden a tener mejores resultados y prácticas más constantes. Ayudarse entre sí siempre está bien, eso sí. Así que, chicos y chicas, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden entrar al grupo de Facebook y ayudarse entre ustedes y eventualmente también recibir la ayuda de nosotros. Que estén súper bien. Nos vemos.